Ya, completemos la clase entonces y vamos a tratar de trabajar a través del Zoom nomás, ¿ya? Porque ya nos expiró la cuenta de pruebas del Peer. Por lo menos ahí para los chiquillos, para que pudiesen monitorearlo. Así que vamos a ver cómo podemos arreglarlo ahí, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, nos quedaron dos fuerzas presentes y una aclaración respecto de cómo se trabajan este tipo de conceptos. Y bueno, vamos a cerrarlo entonces. Vimos el tema de la fuerza de peso, fuerza normal, que son las más sencillas, y vamos ahora con la fuerza de roce. La fuerza de roce, a mi gusto, creo yo, es la más compleja de atender, porque vamos a reconocer dos tipos de roce. Uno que va a ser llamado roce estático y el otro se va a llamar roce cinético. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El roce estático principalmente es el roce que está vinculado a los cuerpos que se mantienen detenidos. Y uno dice, ya, pero ¿cómo hay roce ahí? Bueno, de manera muy sencilla, uno puede observar lo siguiente. Si es que uno, voy a poner un caso acá, tiene un cuaderno, ¿ya? Y no sé, por a lo mejor algún objeto aquí. Aquí, ese cuaderno y ese objeto. Fíjense que por la primera ley del movimiento, en principio uno, si es que aplica una fuerza externa sobre un cuerpo, este cuerpo debería cambiar su estado de movimiento. Pero en el caso de que yo golpeo este cuerpo, fíjense que no cambia. Entonces, la única razón por la que esto no cambia su estado de movimiento, a pesar de que yo voy cambiando, por ejemplo, la intensidad de la fuerza con la que estoy aplicándose, acá, la única razón debe ser porque debe haber alguna especie de roce para el otro lado, que en el momento en que yo golpeo, ese roce de alguna manera tira para el otro lado este artefacto, haciendo que no se mueva. ¿Se entiende o no eso que acabo de decir, chiquillos, chiquillas? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, en principio este debería ser el roce estático, el roce del cuerpo que se encuentra detenido, y fíjense que aquí tenemos una propiedad de este tipo de roce, que es como adaptable. Fíjense que yo puedo golpear así como con fuerzas pequeñas, o con fuerzas intensas, y esta cuestión no se mueve. Entonces, el roce estático no tiene un valor fijo. El roce estático tiene valores variables, ¿ya? Eso es algo digno de anotar porque, insisto en esto, no es un roce cualquiera. El roce entendido como a través del movimiento, ya, ok, ese es el más sencillo, pero un roce estático es un roce que va a ir cambiando dependiendo de la intensidad de fuerza que yo le aplico. Ahora, si la fuerza es tan grande que de alguna manera promueve el movimiento, eso ya deja de ser un roce estático, porque ya se está moviendo, y pasamos a tener un roce dinámico, ¿ya? Y ahí es donde aparece la otra descripción. Si se fijan, dentro de lo que sale aquí en el Zoom, el roce estático es menor o igual que esto que sale aquí, ¿ya? Y uno dice, ¿qué es eso? Ya, lo que sale ahí en realidad es un coeficiente, un número cualquiera, que se va a llamar coeficiente de roce, y la fuerza normal. Esto fue un descubrimiento, así que obviamente se los tengo que mencionar nomás. El roce estático siempre va a ser menor o igual que ese coeficiente multiplicado o ponderado por la fuerza normal, ¿ya? Así que si usted tiene la fuerza normal y lo multiplica por ese valor, entonces usted debería tener ese numerito que es como la cota superior del roce estático, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí o no, chiquillos, chiquillas? Por favor, denme feedback aquí. Ahora sí que sí. Somos 81 en sala, así que ¿se entiende esto último? ¿De dónde sale el coeficiente? Buena pregunta. Me dicen que sí, los demás, por favor, mientras tanto vamos avanzando, respondo al tiro esa pregunta. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Profe, ¿puedo repetir un poquito lo último que se me cortó? Ya. Hay un valor que se llama mu sub s, ¿ya? Que es un coeficiente. Lo vamos a llamar coeficiente de roce, ¿ya? Horrible me quedó, pero ya. Coeficiente de roce. Y si tú lo multiplicas o lo ponderas por la normal, la intensidad de la fuerza normal, eso te va a dar, por así decirlo, una cota superior, el máximo valor que puede alcanzar este roce. ¿Cachai? Si ya el roce de alguna manera alcanzó el nivel máximo y la fuerza que tú le aplicaste al cuerpo es más grande que ese roce, entonces el cuerpo se va a mover. ¿Cachai? Insisto, esto fue un descubrimiento. No es algo que uno llegue e invente, ¿ya?
Decir que el roce depende de la fuerza normal no es cualquier cosa. ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Y la Isi tenía la pregunta, ¿y de dónde sale el coeficiente? El coeficiente sale de estudios experimentales. Hay trabajos el día de hoy que se tratan de simplemente calcular esos coeficientes. Porque, uy, qué buena pregunta, ¿por qué de la normal y no del peso? Ya, mira, podemos discutirlo para más adelante así con lujo y detalle, ¿eh? Pero fíjate que imagínate muchos planos inclinados, por así decirlo, donde tú vas a tener una cajita, ¿cachai? Muy inclinado y casi muy inclinado, ya casi vertical, donde tú tienes una cajita así y la cajita acá. Fíjate que el roce se va a ir haciendo cada vez más intenso, por así decirlo, mientras menos, voy a ponerlo así, voy a dibujar las normales, ¿eh? Para que quede más o menos claro. Aquí la normal es grande, aquí la normal es un poco más pequeña, aquí es muy pequeña y aquí es casi cero, porque realmente no hay mucha reacción con la superficie donde está agarrada la caja. Entonces, fíjate acá que al tener un plano inclinado, ¿ya? O poco pronunciado, el roce que ejerce la superficie o la cajita con la superficie es más pronunciado que en este caso de acá, donde casi no hay roce. ¿Cachai? Entonces, si te fijas, la normal aquí es grande, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Por ende, el roce, curiosamente, se va haciendo o va cambiando de la misma forma, porque aquí en esta parte de acá casi no hay roce. Entonces, si yo dibujara el roce es grande acá, pequeño acá, más pequeño acá y muy pequeño acá, casi inexistente. Si te fijas, hay una correlación directa entre la normal ejercida y el roce. ¿Por qué no el peso? Porque el peso no cambia. En estos 4 casos, el peso es el mismo, ¿cachai? En términos de intensidad. Entonces, por eso digo que fue un descubrimiento, porque es un descubrimiento el notar que la fuerza de roce depende directamente de la normal y no del peso. ¿Ya? Perfecto. E insisto, ¿de dónde sale el tema del coeficiente? El tema del coeficiente sale de los estudios, es experimental. Hay gente que se dedica solamente a calcular esta cuestión. ¿Ya? Así que les van a decir, ya, ese coeficiente es tanto cuando tú friccionas o rozas madera con acero. Es tanto si es que tú pones plástico con acero. Es tanto si es que pones, no sé, goma con, no sé, con una guitarra, etcétera. Y así van a ir cambiando. Ese numerito hay que darlo, ¿ya? Y si se puede calcular es porque ustedes o conocen el roce o conocen la normal, pero solo no sale, ¿ya? Ya. Y otro comentario respecto del roce. El roce cinético, a diferencia del otro, es el roce que tienen las cosas que ya se encuentran moviéndose. Así. ¿Ya? Oh, Fabián, está ahí con la cámara encendida. Un gusto. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Entonces, un cuerpo, si se está moviendo, tiene un roce específico que, independiente del cómo yo lo mueva, para allá o para acá, ese valor de roce se mantiene siempre igual. Es una constante, ¿ya? Y si se fijan, a diferencia del otro, el otro es variable, el otro se adapta a la fuerza que uno le imponga. En cambio, cuando el cuerpo ya se está moviendo, ese roce, de alguna manera, tiene un valor específico. ¿Qué se sabe de estos dos en términos como estrictos? Se sabe que el máximo roce estático es más grande que cualquiera de los roces dinámicos o los roces cinéticos, ¿ya? Eso es algo importante. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que se mueven tienen menos roce que las cosas que se encuentran detenidas. O bueno, acuérdense que el roce en este caso es variable, pero el roce más grande de los estáticos es mucho más grande que cualquiera de los roces cinéticos. ¿Dónde uno lo ve? Para que esto no quede solamente en palabrería. Si alguno de ustedes ha empujado un auto en algún momento de sus vidas, que han quedado en pana, no sé, no tengo idea, fíjense que empezar a mover el auto es mucho más demandante en términos como de energía que cuando ya el auto se está moviendo. Y aquí se ve claramente lo que pasa, porque para sacar el auto de la quietud tienen que ganarle al roce estático. Y el roce estático siempre es más grande. ¿Ya?
por lo menos cuando quieren sacarlo del estado detenido, por así decirlo. En cambio, cuando ya se está moviendo esta cuestión, el roce baja, ¿ya? ¿Y eso tiene que ver con la inercia? Sí, en parte sí, en parte sí. Pero es por las propiedades del roce, dejémoslo así. Otro ejemplo clásico que yo también me acuerdo que lo da, ya no sé, más de alguno de ustedes si es que lo escuchó alguna vez, va a pensar que este chiste es repetido, pero si bien no es tan así, se ayuda a entender esto, porque cuando uno se toma un vasito de mote, bueno, supongo que le gusta el mote, hay gente que no le gusta, pero nadie es perfecto, pero bueno, en fin, el mote está ahí, y fíjense que cuando uno tiene, no sé, pues en el verano, ahí ya se están tomando esta cuestión, y siempre queda como el último conchito de huesillo, o de jugo de huesillo, y abajo quedan, no sé, pues 7 granos de mote. Típico que uno hace esto, como que mueve el vasito, ¿cierto? Intuitivamente, lo que estamos haciendo es mover el mote para que el roce que se encuentra en la parte baja no mantenga el grano detenido, cosa que cuando yo me tomo esta cuestión, el roce lo mantiene pegado. En cambio, si se está moviendo, el roce es menor, y obviamente como el roce es menor, se desliza y no se queda ningún juguito, o sea, ningún motecito ahí donde. ¿Ya? Es una forma de interpretarlo, una forma de verlo, no la mejor, pero sí ayuda a entender. ¿Cómo quedamos? ¿Viste? Peinados para atrás, por cierto. Sí, pues si no es cualquier cosa. Bueno, obviamente no es la respuesta más adecuada. Obviamente hay cosas de mecánica de fluido aquí dando vuelta y todo se complica cuando uno mira en detalle, pero bueno, parte de esto se puede ayudar con el mote con huesillo y en términos del roce funciona bastante bien. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿cómo estamos? ¿Se entiende bien o no? ¿Cómo se saca ese? Buena pregunta. Bueno, sale aquí declarado. Si se fijan, la fuerza de roce es la constante multiplicado por la normal, pero fíjense que hay una constante para el roce cinético y una constante para el roce estático. ¿Ya? Así que vamos a tener dos constantes dependiendo de si la cosa se mueve o la cosa no se mueve. ¿Ya? Pero se calculan comillas igual. ¿Ya? Bueno, aquí sale declarado, pues el roce estático es más, o sea, el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético. Y eso es lo que les da las propiedades de alguna manera de lo que les acabo de hablar. Chiquillos, chiquillas, ¿entendido o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por favor, denme feedback ahí a través del chat de Zoom, por favor. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, tenemos buen feedback. Ya, y la última fuerza que nos queda. Yo sé que ha tomado tiempo, pero yo les dije que eran muchos contenidos hoy día. Ya, yo le dije al profe Jorge, pero realmente es harto. Así que yo sabía que iba a quedar como medio cortado. No se olviden, por favor, del favor que les pedí al principio. Dedíquenle tiempo a esto, ojalá en su tiempo como de estudio personal. Y denle harto tiempo, porque realmente es importante. Ya. Y fuerza recuperadora o fuerza elástica. Esto también fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento de alguien que deberían conocer. El tío Robert Hooke, archienemigo a muerte de Isaac Newton, encontró que la fuerza que ejerce un resorte, voy a ponerlo así, o la intensidad, es proporcional a una constante, siempre hay constantes de por medio, pero, de hecho lo dije mal, es proporcional al largo que se estira el resorte y ponderado por una constante, ¿ya? Y uno dice, ¿esa constante qué es? Esa es la constante elástica. Y depende de cada resorte. Una constante grande implica un resorte bien grueso. En cambio, una constante pequeña puede ser uno de estos resortes, no sé, pues de lápiz big, o sea, de lápiz big, de lápiz de estos de, no sé, pues que tienen la puntita esta que sale, ¿ya? Y no solo eso, porque si uno piensa que le cuelga, por ejemplo, un cuerpo a un resorte y ese cuerpo, no sé, tiene una fuerza hacia abajo, podríamos interpretar el peso como si fuese una fuerza externa que está tironeando el resorte, y el efecto que tiene el resorte sobre esas fuerzas externas siempre va a ser irse en la contra, por así decirlo. Si tú estiras el resorte se quiere compactar. Pero si tú, por ejemplo, empujas el resorte hacia arriba,
el resorte se va a querer descompactar y entonces su fuerza va a ir para el otro lado que la fuerza que le ejerzan. Por esa razón, Hooke, cuando describió la intensidad de esta fuerza, para darle, por así decirlo, un sentido, le puso signo menos a su fórmula. Ahora, a nosotros no nos importa tanto el signo menos. Lo que sí debemos saber es que el resorte va a empujar o va a estirar contrario a la fuerza que le impongan. Y eso puede ser positivo o negativo dependiendo del eje que nosotros estemos ocupando. ¿Ya? Sí, pues un resorte porfiado. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Entonces, lo que nos importa es la intensidad, K por delta L, o por el largo que de alguna manera se ha estirado. El signo, sí, sirve para poder mostrar que el resorte va con una fuerza contraria a la fuerza externa que le pongan. Pero no es tan relevante ese signo porque obviamente va a depender de nuestro problema. ¿Entendido, sí o no? Chiquillos, chiquillas. Por favor, denme feedback ahí. ¿Sí, Pi? ¿No puedo? ¿Sí, Pi? Ya, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas. Ah, ¿por qué se caen mal con Newton? Pucha, se los cuento al final de la clase si logramos salir vivos de esta, ¿ya? Pero hay mucho que hablar ahí, de hecho, Newton odiaba tremendamente a Robert Hooke, lo odiaba. ¿Y por qué digo que a Robert Hooke lo deberían conocer? Porque Robert Hooke fue el creador del microscopio, una herramienta crucial para su carrera. Entonces, bueno, denle una vuelta porque este tipo, de hecho, se dice que probablemente era el Leonardo da Vinci de su época. El problema está en que nació junto con Newton y Newton era un monstruo también. Entonces, ahí lamentablemente no prosperó tanto como quizá debería. Pero sí, pues, buena entretenida analogía. Sí, pues, Newton desarrolló las mejoras en el telescopio y el otro inventó el microscopio. Y de hecho de ahí viene la pelea fuerte, porque de hecho Hooke intentó robarle los conocimientos, o sea, los descubrimientos a Newton en óptica. Pero historia de otro costal. Ya de ahí... No me tienten, porque ahí nos podemos alargar mucho. ¿Ya? Vamos a pasar al último concepto y con esto terminamos para hacer los ejercicios. Y sí, yo creo lo mismo, que efectivamente si hubiesen trabajado juntos probablemente hubiese sido aún más grande lo que hubiesen logrado. Pero bueno, en fin, historia vieja, copuchas antiguas, de ahí lo veo, ¿ya? En fin, tercera ley del movimiento y final de la parte conceptual. En nuestra tercera ley del movimiento se reconocen las leyes de acción y reacción. Es clásica, pero no siempre muy entendida, porque de hecho la ley de acción y reacción muchas veces dice lo siguiente. Voy a poner con lápiz blanco acá. A ver, ¿funciona? No funciona. No funciona, por supuesto. Aquí está. Aquí sí. Ya, en general, si uno tiene dos cuerpos, y que voy a llamarlo 1 y 2, para ser ingenioso, ¿ya? Y supongamos que por alguna razón el cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2, no sabemos cómo, pero lo hace, ¿ya? Esa la vamos a llamar la fuerza 1 sobre el cuerpo 2. Fuerza 1, 2, ¿ya? Lo que dice Newton es que si tú ejerces una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo instantáneamente va a ejercer una fuerza contraria en sentido, pero de igual intensidad sobre el cuerpo que ejerció la fuerza. Esta va a ser la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Ya? Y uno dice, ya, pues, ¿cuál es la gracia de todo eso? En realidad, lo importante de esta ley, primero, es que son fuerzas de igual intensidad. Dos, que son fuerzas que tienen sentidos contrarios. Y tres, la característica más importante de esta ley, que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos. ¿Ya? Ojo con eso, se aplican sobre cuerpos distintos, porque si se aplicaran sobre el mismo cuerpo, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Pueden escribirlo en el chat? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Efectivamente, se anularían.
¿ya? Y un buen ejemplo de esta cuestión es una anécdota que les puedo contar que yo tuve cuando era muy chico, que todo el mundo me trataba de tonto precisamente por esto, que después aprendí que en realidad era una pregunta súper inteligente, pero bueno, suele pasar en términos sociales que uno realmente no entiende las preguntas de los niños, y entonces como que uno siempre trata de invalidar antes que de alguna manera promover que sigan cuestionando. Yo antes pensaba que, bueno, yo antes era más flaquito, entonces como que pensaba, no me podía mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Trataba de medirme y trataba de colgarme como en una barrita, y si yo me podía el cuerpo, dije, ya, voy a lograr algo que les voy a contar ahora. Antes no me podía, hoy día me puedo un poco más, pero con la pandemia probablemente no esté fuera de training. Pero, ¿qué es lo que pensaba yo? Yo pensaba que si llegaba el día en que yo me podía mi propio cuerpo y podía levantarme por mí mismo con mis brazos, ¿ya? Yo iba a poder, por ejemplo, levantar los cordones de mis zapatos y yo iba a poder volar. Y ustedes se pensarán, ¿cómo? Eso es ridículo, ¿cierto? Sí, pues, o sea, ¿cuánta gente han tratado de tonta por pensar en esto, ¿cierto? Lo entretenido es que no es que sea una pregunta tonta y tampoco un pensamiento tonto. Todo lo contrario, de hecho es bastante inteligente. El problema está en que está mal ejecutado. ¿Por qué? Porque si yo soy voy a ponerlo así, si yo soy mi propio cuerpo y yo soy mi propio sistema, ¿ya? Yo estoy aplicando una fuerza sobre el cuerpo. ¿Pero cuál es el cuerpo? Bueno, soy yo, po. Y entonces mi fuerza de acción, que es tirar hacia arriba, por así decirlo, se va a contrarrestar con mi propia reacción, que es una fuerza inmediatamente hacia abajo. ¿Se entiende o no? Claro, por supuesto. Si son las cosas que a uno le permiten estudiar física. Y por eso hoy día estudiamos mecánica. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende o no? Entonces, mi fuerza de acción y reacción se están aplicando sobre el mismo cuerpo. Es decir, la suma de esas dos fuerzas, que es en sentidos contrarios, da cero. Pero algo que podría hacer, o que podría haber pensado que puede ser muy, comillas, inteligente, es, por ejemplo, cuando yo estoy en el suelo, empujar al suelo y que el suelo me empuje a mí. Y eso de alguna manera es lo que hace un cohete, si se fijan. Porque cuando yo empujo el suelo es otro cuerpo, y al empujar el suelo me empuja a mí. Y eso produce que la fuerza de reacción me impulse o me propulse hacia arriba, haciendo que de alguna manera yo pueda, comillas, volar. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Veo que hay harta discusión de esto. Yo sé que esto produce conflicto. Yo lo sé. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Miren, un bonito ejemplo también, e insisto, esta es la propiedad más importante de la ley de acción y reacción. Son cuerpos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la razón del por qué no funcionan cosas como esta. Si yo tengo un autito, bueno, no es precisamente un Lamborghini, pero voy a ponerlo acá. Esto yo también lo pensé en algún momento. ¿Esa cuestión funciona o no funciona? Saltar es empujar al suelo. Sí, pues, efectivamente. Y volar es saltar. Pero vuelas por poco tiempo, ¿no? Esta cuestión que acabo de dibujar, ¿funciona o no, chiquillos, chiquillas? Es un imán, sí, sí, por favor. Bob Esponja diría que imaginación, sí. No debería funcionar, pues, ¿cierto? Efectivamente, porque la atracción de un imán sobre el otro se va a contrarrestar porque obviamente son el mismo cuerpo. Pero fíjense cómo cambia el resultado cuando yo, en vez de poner esto, hago esto. Se fijan que cuando yo desconecto una fuerza de un lado, o por lo menos del cuerpo, aparece inmediatamente la fuerza de reacción y este objeto sí funcionaría, ¿cierto? Entonces, eso son cosas para pensar, porque lo que uno define como un cuerpo va a depender obviamente de si están anclados o no entre sí.
¿ya? Pero lo más importante, vuelvo a insistir, las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos diferentes, ¿ya? ¿Se ha intentado? Por supuesto, pues, inténtelo. Yo lo hice esto y no funcionó. El primero no resultó. ¿Ya? Así que antes de que le digan tonto a alguien o tonta a alguien, piénsenlo 20.000 veces a ver si es que de alguna manera nos pueden dar una interpretación que sí se puede adaptar. ¿Ya? En fin, tenemos eso y con eso ya cerramos nuestros problemas de las leyes del movimiento. Como un último ejemplo, y para que se entienda bien y que de alguna manera puedan cambiar su forma de pensar en este sentido, porque ya estamos, me voy a dar solamente 3 minutos para poder partir a las 4:20. Piensen, por ejemplo, lo que quiere decir caminar. Para poder caminar hacia adelante, usted debe empujar el suelo hacia atrás, porque la fuerza que lo hace andar no es su fuerza, es la fuerza del suelo sobre usted. ¿Ya? Fíjense en eso. Para poder avanzar, uno necesariamente tiene que aplicar una fuerza hacia atrás. ¿Ya? Y como habrían dicho en Interestelar, bueno, si tú quieres avanzar, entonces siempre debes dejar algo atrás. Y evidente, ¿cierto? En fin, cosas para pensar, denle una vuelta. Las leyes de acción y reacción son claves en este aspecto. Claves, claves, claves. ¿Ya? Así que para eso vamos. Como un último comentario para que lo puedan leer después, como ya estamos cerrando esta última parte, miren, tenemos el vuelo de los pájaros, que también es una cuestión relativamente interesante. No se explica completamente por la tercera ley, pero tienen que saber que vuelan en B precisamente porque el pájaro que va adelante tira el aire hacia abajo y eso produce corrientes ascendentes por culpa de la reacción. Bueno, obviamente hay mecánica de fluido de todas maneras en este problema, pero cuando ustedes empujan el aire hacia abajo se producen fuerzas ascendentes hacia arriba y eso hace que de alguna manera los de atrás se puedan aprovechar un poquito del esfuerzo del que hace el más fuerte, por así decirlo, y obviamente los que vienen detrás se sustentan, por eso vienen en B, para de alguna manera aprovechar el sustento que producen los otros cuando ponen sus alas hacia abajo, ¿ya? Cosas interesantes, ¿ya? No, estafas piramidales no, estamos paciencia, ¿ya? A manera de resumir, ya más o menos todo esto, chiquillos, chiquillas, bueno, cosas importantes. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante o está detenido, la suma de fuerzas da 0. Y esto es algo que vamos a aplicar ahora, ¿ya? En el caso de que esté acelerándose, la suma de fuerzas no va a ser 0, pero sí va a ser otra fuerza. Y como la naturaleza de las fuerzas es solo una, entonces la suma de fuerzas debería ser masa por aceleración. ¿Ya? Es decir, si yo sumo todas las fuerzas, debería obtener una fuerza. Palabras como más o menos imaginables. O sea, a ti te pueden agarrar de todos lados con cuerdas y, no sé, tironear y tironear y tironear. Pero a fin de cuentas, por mucho que tiren para todos lados, tú te vas a mover solamente en una cierta dirección. Entonces, lo que está diciendo esto es que la suma de fuerzas va a dar en específico una sola fuerza. ¿Ya? A esto se le llama el principio de superposición. Pero dejémoslo ahí porque en realidad ya son muchos conceptos. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece que sí, parece que sí. Ya, ya, estamos para partir, ¿eh? Miren, como herramienta previa a nuestro seminario, tenemos aquí un pequeño resumen, ya, de todo lo que se trata toda esta cuestión. Hay algo que yo no comenté en este aspecto, pero que fíjense que se nota claramente, que si Newton describió, por ejemplo, la fuerza como la masa por la aceleración, fíjense que la aceleración es la variación de la velocidad partido en el tiempo. Entonces, de alguna forma, fíjense que acá está el concepto de momentum claro. Este es delta P. Entonces, la fuerza también es delta P a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es solamente un comentario, porque esto obviamente es parte del bagaje teórico, pero bueno, quiero que lo visibilicen ahí para que puedan entender un poco la fórmula que sale en la diapo y qué es lo que se propone también, bueno, de la coordinación del curso, que en este caso es del profe Jorge. ¿Ya? Si bien la fuerza es la masa por la aceleración, también es la variación del momentum a lo largo del tiempo, que en realidad es lo mismo. ¿Ya? Ok.
Chicos, chicas, vamos entonces con nuestro seminario. Yo dejé aquí algunas actividades para que puedan visibilizar el cómo se aplican cierto tipo de cosas, pero, insisto, lo importante es que puedan hacerlo en su tiempo de estudio personal, porque de lo contrario, si no va a ser todo un caos y va a ser realmente todo muy complejo. ¿Ya? Aquí, bueno, este es otro resumen que se adjunta. Vamos a dejarlo pasar porque obviamente esto ya lo vimos por lo menos en la jornada. Vamos entonces con nuestro seminario. Ok. Vamos a tratar de proponer lo siguiente, ¿ya? Vamos a presentar esto como el ejercicio, pero les pido que por favor, ¿ya? Si es posible, me puedan hacer las consultas a mí, o a la Cata, o a Luis, porque obviamente como estamos medio limitados, no sé si pudieron entrar al final Cata, Luis, no pasó nada. Es que veo que están adentro, pero no sé si pueden La hacer algo. grabación No, profe. no me deja. Ya, ok. Entonces, hagámoslo así. La propuesta es la siguiente. O le hablan a la Cata Ramírez, o le hablan a Luis, Luis Astudillo, por cualquier inquietud que exista en el tiempo en que nosotros nos demos para resolver los ejercicios. Estos ejercicios son relativamente sencillos, pero si no saben abordarlos de ninguna manera, es importante que de alguna forma también lo puedan declarar para que les puedan ayudar de alguna forma, ¿ya? Si les parece, como lo hemos hecho ya las últimas jornadas, vamos a darnos 5 minutitos para intentar hacerlo por nuestra cuenta y yo les voy a preguntar pues, si vamos bien o no vamos tan bien. Y si ya es definitivo que no lo logramos, bueno, no importa, lo hacemos por nuestra cuenta. ¿Ya? 5 minutos para intentarlo de manera personal desde ahora y partimos. Buena pregunta. ¿Desconecté esto? No. ¿Se responde en el peer deck? No, porque obviamente aquí no, es que no tenemos, nuestros ayudantes no tienen acceso porque agotaron nuestras licencias gratuitas. Así que por Zoom nomás. Cinco minutitos, ¿ya? Hacerse otro correo. Ya, me voy a interrumpir más, perdón.
Nos queda un minuto, ¿cómo vamos? Parece que estamos trabajando. Cuéntenme, pues, para ver si es que de alguna manera lo damos un poquito más de tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Damos un pelito más de tiempo o lo resolvemos por nuestra cuenta? Ah, no olvides, si calculaste el momentum, no olvides que se debe conservar. O sea, lo calculas antes y lo puedes calcular después. Y ahí a lo mejor tienes algo. Especule. Oh, un dato importante que quizá les puede servir, que quizá lo olvidaron, pero se los voy a dejar escrito. La energía cinética que puede tener un cuerpo es la masa por su rapidez al cuadrado partido en 2. Entonces, voy a tratar de ayudar un poquito. Miren, si tiene dos átomos A y B en trayectoria de colisión, los datos... Oh, se cumplió el tiempo. Les voy a dar el tip, a ver si es que lo podemos intentar por este lado. En trayectoria de colisión, o sea, van a chocar. Los datos son los siguientes. Masa de A, masa de B, lo dan la velocidad y dan la masa. Calcule la magnitud máxima, la magnitud de la máxima variación posible de la energía mecánica. Entonces, uno dice, ya, chuta, ¿cómo podríamos calcular la variación de la energía? Bueno, habría que saber qué pasó en un momento y qué pasó después. Y como yo ya les dije, cuando chocan las cosas, acá, si rebotan, es probable que tengamos un choque elástico. Y si no hay deformación, bueno, más aún. Si chocan y hay pérdida de energía, bueno, tendríamos un choque inelástico. Pero donde se pierde más energía es cuando quedan juntos. Y quedan, no sé, el cuerpo A, aquí está el cuerpo B, y aquí quedó no sé, como el B, ¿ya? Y esto se va a mover para cierta, no sé, a cierta velocidad. Entonces, lo que sí sabemos es que se conserva la cantidad de movimiento. Pueden calcular el P acá, el P de A, el P de B, y este es el P de AB. ¿Ya? No se pierde masa, ojo con eso, solamente se deforma. Entonces podríamos compararlo en el antes y el después. Con ese tip, ¿creen que pueden hacerlo por su cuenta? O si no, definitivamente no y lo hacemos nosotros. Aquí tenemos un se puede, vamos, sí, no, sí. ¿Sí o no? ¿Lo intentamos? El desarrollo es muy sencillo. Ya, ¿les parece? Ya, ahí tenemos a Francisco que a lo mejor lo entendió, ya. Ya, tengamos un resultado, démonos 3 minutitos, ya, nada más. Tengamos un resultado y ojalá que esté pésimo, porque así nos vamos a acordar, ¿ya? Y ahí vamos a aprender algo. Ya, lo voy a dejar hasta ahí, 3 minutitos, 3 minutitos. Nos queda un minutito.
Voy a anotar los datos por mientras. ¿Eh? Ahí vi que Carmen. Vamos al tiro con eso. Oh, me faltó el vector. 130 y 30. Ya. Cumplimos el tiempo, chiquillos, chiquillas. Ya. Solamente no voy a preguntar cuánto les dio, pero ¿quién ya tiene un resultado, chiquillos, chiquillas? Digan sí o no. O yo. ¿Quién tiene un resultado? Hay varias personas. Somos 83, ¿ah? Por si acaso. Ya. Los demás dejaron encendida el Zoom. ¿O no? Ya tenemos poco feedback aquí, ¿ah? Somos 83. Ya, vamos entonces con el ejercicio. No sabemos mucho más que esto, chiquillos, chiquillas. Entonces, lo que podemos hacer, voy a dejarlo aquí un poquito más acá. Sabemos que estos cuerpos van en trayectoria de colisión, pero si nos piden la energía, por así decirlo, máxima después de que estos cuerpos colisionan, bueno, obviamente es la energía cuando quedan pegados. Eso está claro. Ahora, el tema está en que no sabemos bien la rapidez, así que vamos a partir por eso, porque tenemos la ecuación de energía cinética. De hecho, no lo voy a escribir como E, lo voy a escribir como K, que en general se escribe así. Eso es energía cinética. Es la masa por la rapidez al cuadrado partido en 2. Pero para poder saber la rapidez, nosotros deberíamos medirle el tamaño a la velocidad. ¿Y cómo deberíamos medir el tamaño de las velocidades que ocupamos, chiquillos, chiquillas? Eso, al tío Pitágoras. Muy bien, Easy. Perfecto. Eso es relativamente sencillo, porque ahora si se fijan tenemos un vector en 2D. Entonces, si queremos calcular la rapidez de A, habría que calcularle, por así decirlo, asumiendo que esto es velocidad constante, el tamaño al vector de velocidad. Entonces esto sería 100 al cuadrado más 50 al cuadrado, que son las componentes. Y eso no sé cuánto me da. ¿Alguien me puede ayudar con el número? 111,8. ¿Ya? Ok. ¿La mayoría concuerda o no? ¿Sí o no? Me falta feedback, chiquillos, chiquillas. Eso, bien. 111,8. Ya, perfecto, tenemos buena aprobación. Y en el caso de la velocidad en B, o perdón, la rapidez en B, debería ser la raíz cuadrada de 130 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y eso es igual a... Ya, yo voy a calcular aquí a ver si es que coincidimos. ¿Eh? Mira, la dice ahí. Ah, ya, ok. Tenemos dos coincidencias, supongo que es para creerlo. 133,4. Parece que estamos ahí, ¿cierto? Se ve bien, creo. ¿Cierto? Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces tenemos eso. Ahora, el tema está en que si queremos calcular la energía total del sistema, de estas dos partículas, yo debería sumar de manera independiente las energías del cuerpo A y la energía del cuerpo B, porque vamos a asumir que no hay gravedad, no hay resortes, no hay ninguna cosa extraña aquí, solamente se están moviendo. Entonces debería yo multiplicar la masa por la rapidez de A al cuadrado partido en 2, más la masa por la rapidez de B al cuadrado partido en 2. Y eso creo que debería ser algo así como 2 por 10 a la menos 27, eso está en kilos,
por... podríamos haberlo ocupado aquí al cuadrado, que soy pájaro. Porque eso es 100 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces, de manera exacta, esto debería ser 100 por 100 son 10.000 y 50 por 50 son 2.500. Son 102.500 partido en 2, ¿cierto? 1, 2. Me falta un 0, correcto. 125.000. Ahí sí, ¿o no? Porque son 10, 1, son 10.000, no 125.000. Son 12.500. Ahí sí. Cálculo mental aquí pésimo. ¿Coincidimos o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Parece que están calculando todavía. Ustedes me dicen, leo su chat. $12.500, ¿cierto? Sí, perfecto. Y vamos con el otro. Más la masa de B, que debería ser 3 por 10 a la menos 27, por... este es más complicado, porque es 13 por 13, tenemos 169 con dos ceros. Nos da 16.900 y 3 por 3 son 9 más 2 ceros más 900. 17.800 creo. Ese es el B al cuadrado. Partido en 2. Confirmado, ¿cierto? ¿No? Ustedes me dicen, chiquillos, chiquillas. ¿Sí o no? Carmen me dice que sí, perfecto. Veo a Fabián que también dice lo mismo. Perfecto. La suma de esto debería dar algo así como, a ver, creo que lo voy a hacer así. La suma de estas dos cosas es 2 por 10 a la menos 27 por 12.500 dividido en 2 más 3 por 10 a la menos 27 por 17.800 dividido en 2. Eso me da 3,92 por 10 a la menos 23. Ahí. Y obviamente como es un tipo de energía, o la energía del sistema, la vamos a medir en joules. O lo mismo que son newton metro o, bueno, las unidades que correspondan en este caso. Ahí tenemos la energía del sistema o de las partículas cuando están antes de chocar. ¿Entendido eso o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Por qué ocupamos Pitágoras? Porque, mira, Ignacia, mira, aquí si te fijas nosotros tenemos las velocidades que están descritas como vector, o sea, por así decirlo, es una velocidad que está en el plano. Entonces tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Entonces, para poder saber el tamaño de la velocidad, nosotros ocupamos el teorema de Pitágoras. ¿Cachai? No hay de qué. Ya, y aquí vamos con el tema del momentum. Porque hasta ahora nosotros vamos con el tema de las energías nomás. Pero si se fijan, después de la colisión, de lo que ya más o menos sabemos, estos cuerpos quedan pegados. Pero no sabemos con qué rapidez se mueven. Y ese es el problema. No tenemos idea hacia dónde se mueve. ¿Ya? Y de alguna forma hay que saberlo. Pues. Entonces, ahí es donde entra en juego, por así decirlo, el problema del momentum. Porque nosotros sabemos que antes tenemos que es MA por BA más MB por la velocidad en B. Ese es el momentum antes.
o la suma de los momentums, P sub 0. Y después nosotros vamos a saber que quedaron pegados. Pero, chuta, se mueven como un puro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las masas quedan sumadas, porque es un puro cuerpo, y que se va a mover a una velocidad que no sabemos cuál es. Y ese es el punto difícil, por así decirlo, porque aquí nosotros estamos asumiendo que esto es un choque que mantiene de alguna forma la cantidad de movimiento. Y eso es verdad, pues, porque de los 3 choques que yo ya les di, todos conservan la cantidad de movimiento. Entonces, sin importar si van quedando pegados, quedan separados o lo que sea, se debe conservar la cantidad de movimiento siempre. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar a entender lo siguiente, porque tenemos la masa de A, tenemos la velocidad de A, tenemos la masa de B, la velocidad de B, masa de A, masa de B, entonces podríamos encontrar esta, que es la rapidez a la que se va a mover todo el sistema. Y si sabemos la rapidez a la que se mueve todo el sistema, podríamos calcular entonces la energía que tiene cuando los cuerpos quedaron pegados. ¿Ya? Y ahí es donde está la importancia, por así decirlo, de la cantidad de movimiento. Entonces ahora el tema es calcular. Si hacemos el cálculo, se fijan que podríamos escribir lo siguiente. Se me la quedó ahí. Ya, tenemos la masa, 2 por 10 a la menos 27. Por la velocidad, en este caso la ocupamos vectorial para ver qué es lo que pasa. Por 100,50. Menos 50, perdón. Más la masa de B, que en este caso es 3 por 10 a la menos 27. Por la velocidad de B, 130,30. Y eso es igual a la suma de las dos masas. Y es fácil porque están en los mismos órdenes, que debería ser 2 por 10 a la menos 27 más 3 por 10 a la 27. Eso nos da 5 por 10 a la menos 27. Y eso por B, que no sabemos cuánto es. Pero ahora va a salir. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas. ¿Entendido o no? ¿Se entiende o no? Fabián, eso es lo mejor de tener la cámara encendida, así que se entiende, ¿cierto? O sea, tenemos lenguaje gestual aquí, muy bien. ¿Los demás, chiquillos, chiquillas? Perfecto. Ya. Y ahora, análisis vectorial, por favor. ¿Ya? ¿Cómo supo que era un choque inelástico? No lo sé, porque solamente podemos intuir que, como el problema dice, voy a sacar esto de acá, calcule la magnitud de la máxima variación posible de la energía mecánica. Traducción, calcula la máxima pérdida de energía que tuviste. ¿Cachai? Y la máxima pérdida de energía es cuando quedan pegados, se ensamblaron y se mueven juntos, por lo que habíamos visto en clase. ¿Cachai? Ya, no hay de qué. Ahora, cerramos este tema, voy a eliminar estos apuntes de acá. Me voy a quedar con esto nomás. Y voy a seguir con azul, ¿ya? Porque claramente la pantalla me queda un poco corta, pero ya, vamos a seguir con azul. Resolvemos esto. 2 por 10 a la menos 27 por 100. Voy a escribirlo completito. Miren, esto va a quedar así. 2 por 10 a la menos 27 por 100, que es la coordenada esta que está aquí, y todo eso dividido porque voy a pasar este dividiendo, por 5 por 10 a la menos 27. Eso es la coordenada X. Oh, y me falta algo. Más la coordenada X del otro, que es 3 por 10 a la menos 27 por 130. Y todo eso partido por 5 por 10 a la menos 27. Que lo pasé dividiendo. ¿Ya? Este va a dividir a este y a este. Eso está toda la coordenada en X ahí. Coma. La coordenada en Y, que va a ser 2 por 10 a la menos 27, por esta coordenada, por menos 50. Todo eso partido por 5 por 10 a la menos 27, más este valor, la masa, 3 por 10 a la menos 27, por 30, que es la velocidad en Y, o la componente en Y,
partido por 5 por 10 a la menos 27, que era lo que yo dejé dividiendo. Y eso, todo eso tiene que ser igual a la velocidad. ¿Me siguen hasta ahí o no, chiquillos, chiquillas? Intenso, pero harto numeraje, pero quiero que me sigan la lógica, pues, ¿se entiende o no? ¿Sí o no? Análisis de aquí de vectores, pasamos algebraicamente hacia abajo, etc. Perfecto, perfecto, súper bien. Ya, perfecto. Ya, y ahora el verdadero problema es empezar a eliminar cuestiones, pues, así que vamos a eliminar unas cuantas. Voy a eliminar con rojo. El día a la menos 27, chao. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Chao. Este 5 lo puedo simplificar con el 100, que me va a quedar, chao este, y me va a quedar 20. Este 5 se puede eliminar con el 130, y este 130 me va a quedar, voy a escribir el 20 acá arriba, ¿ya? Ahí. Esto me va a dar, son 60, son, voy a calcular mejor, dividido en 5, son 26. Sí, 26. Ahí. Y este 5, eliminado también por convivencia, acá nos quedó menos 10, y este 5 con este 30. Y ahí nos quedó 6. Entonces, la velocidad, ya escrita con azul, la velocidad final, por así decirlo, que tendríamos, sería 2 por 20, eso da 40. 40, que es todo esto de acá. Y todo este de aquí nos da 3 por 26, que eso da 78. Y 78 más 40 son 118. Y vamos con el otro. Son 2 por menos 10. Este de acá da menos 20. Y este de aquí son 3 por 6, son 18. Y 18 más menos 20 nos da menos 2. Y eso debería ser la velocidad al final. Intenso, ¿eh? Perfecto. ¿Les dio lo mismo, no? ¿No? Ya, pero aquí tenemos la rapidez nomás. O sea, la velocidad. Nos falta todavía comparar la energía. ¿Les dio el valor de velocidad así como coinciden conmigo, no? No sé, yo solo copié. Ya, pero si me siguen la lógica se va entendiendo. ¿Cierto? Por 2. Ya. Ok. Por lo menos da. Ya eso es positivo. Aquí. Ya tenemos la velocidad. Por ende, deberíamos calcular la rapidez. Ahora vamos a hacer algo, bueno, como lo anterior, pero vamos a ser un poquito más inteligentes, porque vamos a calcular la rapidez al cuadrado, que en verdad es 118 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que son las coordenadas. Si hubiese querido la rapidez, le saco la raíz, pues, pero como vamos a comparar la energía, mejor saquemos el cuadrado. ¿Cierto? Entonces, la rapidez al final, al cuadrado, cuando ya estas cuestiones quedan pegadas, nos da 118 al cuadrado, que es 13.924, más 4, o sea, 13.928 metros partido por segundo. Y ahora, lo último sería calcular la energía cinética al final, que es la masa, pero la masa aquí es la masa del primero más la del segundo, porque están pegados, por la rapidez al cuadrado, y todo eso partido en 2. O sea, que esto es la masa de A más la masa de B, que eran 2 y 3, o sea, es 5. 5 por 10 a la menos 27 por la velocidad o la rapidez al cuadrado, 13.928, y todo eso partido en 2. Así que, metiéndolo en la juguera, esto es 5 por 10 a la menos 27 por 13.928, y todo eso dividido en 2. Me dio 3,48 por 10 a la menos 23.
Ahí. Y debería ser Jules. Les dio, ¿no? Les dio el camino, ¿no? ¿Sí? No. Oh, tenemos un no. Ya, la mayoría dice que sí. Voy a creer que ese no tiene que revisar. Ya. Y lo que nos queda para resolver el ejercicio, porque dice calcule la magnitud máxima posible de la variación, perdón, la magnitud de la máxima variación posible. O sea, deberíamos restar estas dos cosas. ¿Ya? O sea, el K final menos el K inicial, obviamente considerándolo en valor absoluto, que entonces este valor con ese valor. Y 3,48, voy a ponerlo de nuevo en la juguera, 3,48 por 10 a la menos 23 menos 3,92 por 10 a la menos 23. Eso me da 4,4 por 10 a la menos 24. Más o menos. Joules. Y este debería ser nuestro resultado final porque esa es la máxima variación que debería tener este sistema. ¿Ya? Sí, podemos sacarle un pantallazo, no hay problema. Ahí. ¿Ya? Ahí. Estamos todos felices. Y una lagrimita que salió, me imagino, nunca está de más. Y las cosas que cuestan, de alguna manera son valiosas, pero cuestan. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. Sí, mira, lo que es sencillo, Josefa, fíjate, mira, puede dar miedo por el tema numérico, pero fíjense que la lógica es lo más importante, chiquillos, chiquillas. La lógica de los ejercicios es clave, porque si usted no entiende qué está haciendo en cada uno de los pasos, ¿ya? Eso es más complicado que no llegar al ejercicio o al resultado. ¿Cachai? Porque en física es súper, súper importante el tema como de visibilizar qué estáis haciendo. Y no importa que no lo veas todo completo, ¿cachai? De hecho, yo no veía el ejercicio así completito, como en mi cabeza. Pero sí es súper importante que paso a paso, cada cosa que sea que vayas inventando, tenga la lógica detrás y las reglas como corresponden. ¿Cachai? Y después al final ya te vayas a ir dando cuenta de que las cosas van teniendo sentido. Claro, quizá el problema está en Daniel es que cuando uno le saca el pantallazo es una forma estática, ¿cachai? De observar el ejercicio. Porque esto es lo que yo veo en las pruebas, pues. Así lo veo, pero no lo veo en la dinámica, pues. A mí no me van apareciendo las letras dependiendo de cómo ustedes van pensando. Quizás si es que hubiese la posibilidad de ver la dinámica del ejercicio, probablemente sería más entendible y más fácil de entender. ¿Cachai? El step by step. Pero aquí tú veis una foto. Y es lo que pasa con todas las cosas, pues en realidad uno ve los resultados de las cosas antes que el cómo se formaron. Y ese es el problema de los humanos. Así que el Profe, cómo las cosas son para atrás. Dígame, dale, ¿cuál era Marcelo. el K inicial? ¿Cuál era el qué? K inicial porque el K final último que sacamos, pero después Ah, usted restó y no caché con cuál restó. correcto. Con este. Esta es la energía del sistema al inicio. Este es el K sub 0. Ah, ya, gracias. Ya. Step by step. Creo que no. Parece que no eran de... A ver, veamos la respuesta a todo esto, porque yo estoy pegándome los carriles pensando en que de alguna manera está todo bien. ¿Estamos bien? 4,38. Ya, 4,4. Está bien. Por 10 a la menos 24. Está bien. Lo logramos, equipo. ¿Para qué sacamos el 3,92 por 10 a la menos 23? Ese 3,92, que era el primero, este de acá, esa es la energía que tenía el sistema antes de chocar. ¿Cachai? Y lo comparamos con el sistema, con la energía del sistema después de chocar. Entonces vimos cuánto varió. ¿Cachai? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No hay de qué. Profe, Dígame.
Ah, ya lo borró. Ya no importa. No, pero ¿puedo sacarlo? Ahí. Ah, ya. Es que le iba a pedir si podía hacer como un resumen así rapidito de como el orden de los pasos Del, que hizo. ya, ok, perfecto. Oh. Me parece completamente aceptable. Ya, a ver, vamos paso a paso. Como diría mi amigo Luis Fonsi, pasito a pasito. Ya, aquí. Entonces, lo primero, los datos. Aquí. Segundo, sacamos la cuenta porque obviamente nos pedían calcular la variación de energía máxima, por así decirlo. Entonces, comparamos el antes y el después. En nuestra cabeza estábamos pensando, ¿dónde se produce la máxima variación de energía? Bueno, cuando los choques son totalmente inelásticos, porque ahí se pierde la mayor cantidad de energía posible. Entonces, asumimos de ese enunciado que los cuerpos estaban por chocar antes y después de eso chocaron y quedaron pegados. Entonces, el análisis debe ir por el lado de atender una situación separada y después una situación junto. Y ahí es donde tenemos que empezar a hincar el diente. 2. Calculamos la energía cinética del cuerpo a partir de esa ecuación. Y bueno, en este caso de los cuerpos, porque tenemos todos los datos suficientes para poder calcular la energía de cada una de las partículas en la situación antes. Y eso fue lo que hicimos acá, para poder calcular este resultado. Después de eso nos dimos cuenta de que no podíamos calcular la rapidez del cuerpo cuando ya estaban las dos cosas pegadas, porque obviamente era un problema distinto. Ahí ocupamos la conservación de la cantidad de movimiento o la conservación del momentum, porque sabemos que en el antes y en el después se debe conservar la misma cantidad de movimiento, por eso P sub 0 es igual a P sub F. Pero sabemos que por separado tenemos un momentum y cuando tenemos un después, cuando ya las cosas quedaron pegadas, la masa se tiene que conservar, pero los cuerpos funcionan como si fuesen uno. Un cuerpo con el total de las masas y con una rapidez o velocidad, perdón, desconocida. Hacemos esa suma y encontramos que obviamente hay un problema vectorial de por medio. Ahí hay que saber la velocidad v. La calculamos, eso se hizo aquí, ¿ya? Y nos dio un total de 118 en x, menos 2 en y. Esa fue la velocidad de las masas pegadas. ¿Qué hicimos después? Una vez que tenemos eso, sacamos la rapidez para poder meterla en la ecuación de energía, y cuando ya tenemos la ecuación de energía cinética, lo probamos y calculamos la energía cinética al final, o sea, cuando las masas están juntas. Nos dio como resultado 3,48 por 10 a la menos 23, que es distinto de este resultado original del 3,92. Por ende, las restamos para ver las diferencias y la diferencia nos dio 4,4 por 10 a la menos 24 y esa debería ser la diferencia máxima de energía pensando en que este cuerpo, o sea, estos cuerpos chocaron de manera totalmente elástica. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Sí? Fue un trayecto Gracias, largo. profe. No hay de qué. ¿Ya? Es una Permiso, historia. profe, no es por molestar, pero solamente quería tomar un tiempo para apreciar lo que parece una obra de arte, tanta línea que hizo en el desarrollo que puso. Por supuesto, si esto no es nada. De hecho, insisto, acuérdense que los desarrollos, miren, no le tengan miedo a las matemáticas. Si las matemáticas es un lenguaje, es lo mismo de decir cuántas palabras ustedes dicen al día cuando están conversando. Aquí estamos hablando de lo mismo. Fíjense cuántas palabras ustedes dicen al día para poder responderle a alguien o para poder atender una discusión, que deben ser un montón, deben ser por lo menos unas 200, si es que no más, muchas más, del orden de las miles. Y nadie se asombra por decir mucha palabrería, pero es porque obviamente es cotidiano. Entonces, aquí piensen lo mismo, son un montón de números y reglas matemáticas para poder resolver un problema, pero bueno, es razonable pensando en que el problema igual era desafiante. ¿Ya? Así que, bella obra de arte y creo que bastante bien el ejercicio. ¿Cierto? Ya, oye, estamos justo, de hecho no estamos justo, yo creo que no vamos a alcanzar a ver el tercero, así que yo creo que lo voy a grabar. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio de fuerzas y bueno, la cuestión es que vamos a tratar de sumar. Obviamente aquí hay que ocupar un poco de trigonometría, ¿eh? Sí, hay un tercero. Sí. No es tan terrible, pero tiene sus cosas, ¿ya? Así que yo creo que lo voy a tener que dejar grabado. Dice, se tiene un cuerpo en equilibrio en un plano inclinado en la situación límite. ¿Qué quiere decir situación límite? Que está a punto de caerse, pero no se cae, o sea, está quieto. Se cumple en forma exacta que el roce estático es eso.
O sea, es el máximo de roce estático que se puede tener. El diagrama del cuerpo libre es el siguiente. Un diagrama del cuerpo libre es una simplificación de una situación que puede ser más complicada. Supongamos que aquí tenemos una cajita, no sé, y no sé, un plano inclinado que obviamente es, no sé, una colina, etc. Eso se simplifica todo con un diagrama lleno de flechas, ¿ya? En donde el cuerpo está en el origen. Ahí está la caja. La caja pasó de ser esto a esto, ¿ya? Así que para que lo tengan en claro, en el punto origen es donde vamos a poner todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo, ¿ya? Y si se puede notar, fíjense que tenemos la masa del cuerpo como un dato, el ángulo de inclinación y las fuerzas que están asociadas a esa situación. Si se fijan, el peso va para abajo, existe un roce que va hacia atrás, porque obviamente el peso está intentando tirar esa caja hacia abajo. ¿Y por qué está intentándolo? Por una razón bien simple. El peso, yo sé que este truco cuesta cuando uno está recién viendo estas cosas, yo sé que las personas que ya lo vieron, esta cuestión es súper sencilla, pero piensen por favor empáticamente en las personas que no han tenido física un poco más avanzada o que no han tomado los electivos de física en el colegio y piensen que de alguna manera esta cuestión es difícil de visibilizar. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner convenientemente una descomposición de fuerzas. Y uno va a decir, ¿cómo que convenientemente? O sea, ¿yo puedo poner la que quiera? Sí, usted puede poner la que quiera. O sea, el peso podría ser la suma de este vector más este vector. Por ejemplo, a este le pongo X y a este le pongo Y. Pero si yo pongo esos vectores de ahí, no me sirve para nada. Realmente no me sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Yo voy a poner las fuerzas en suma de tal manera que yo vea alguna situación física interesante. Y obviamente la que es más interesante es la que yo podría nombrar como en este caso una componente P sub I, y esta es una componente P sub X. Y yo digo, ya, ¿qué es el P sub I y qué es el P sub X? Bueno, son dos vectores que yo inventé, pero que están alineados con el sistema de coordenadas que describe el problema. ¿Y por qué así? Bueno, porque conviene. No me conviene ponerlo en cualquier lugar, me conviene ponerlo en el eje Y y me conviene ponerlo en el eje X por una razón también física. La razón física es que, por ejemplo, el P sub X, una componente del peso total, está tirando el cuerpo hacia allá. Y ahí uno dice, el peso está tirando o está haciendo que esta caja se caiga por el plano inclinado. ¿Y qué pasa con lo otro? Bueno, el P sub I es una fuerza que de alguna manera está ejerciendo la caja sobre la superficie, ya como que la está empujando, y esa es una fuerza, por así decirlo, de acción. Y ahí aparece la fuerza normal, que es la fuerza de reacción a la componente del peso I. ¿Me di a entender bien hasta aquí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Mahoma nomás, chuta, ya. Entendemos lo de lo conveniente, ¿cierto? Quizá disparé muchas cosas rápido. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo de lo conveniente? O sea, del que vamos a elegir un set de vectores que nos convenga para poder ver las cosas. 9,8, 9,8. Ya. Insisto, si yo quisiera, por ejemplo, explicar que yo quiero mover una cosa desde A hasta B, yo podría ocupar ese vector o podría ocupar, por ejemplo, este camino. Este vector más este vector más este vector. Y debería ser lo mismo que el vector rojo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, pienso que esto es un trayecto, bueno, el que me conviene podría ser el que va directo desde A hasta B porque, no sé, pues somos todos más o menos flojos y uno quiere recorrer la mitad del camino o el menor camino posible, ¿cierto? Convenientemente, uno podría decir eso, pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor hay un cerro entre medio de A y B, pues si yo quiero pasar derecho, hay un cerro justo enfrente, entonces tendría que hacer un hoyo, no sé, taladrar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se va por el lado. Convenientemente inventa un trayecto para poder moverse de esta forma y tener el recorrido. Hasta ahí, ¿se entiende un poco el argumento, no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma línea, chiquillos, chiquillas, aquí yo tengo un puro peso.
Voy a borrar esto de acá. Tengo el peso que va para abajo, pero tengo un set de ejes que el eje Y va para acá y el eje X va para acá. Ese peso no me da ninguna información fácil para poder entender qué está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro ese peso y digo, mira, lo voy a descomponer en dos. En uno y en dos. ¿Podría haber sido distinto? Sí, podría haber sumado este, más este, más este, más este, más este y más este. Y eso como resultado me habría dado esto. Desde donde partí hasta donde terminé. Pero esos últimos vectores a mí no me dicen realmente nada de la situación del problema, como por ejemplo lo hacen estos dos. Si yo tengo un P sub X y un P sub Y, el P sub X va a estar alineado con el eje. Y ese P sub X va a explicar por qué, por ejemplo, la caja cae hacia allá o tiende a caer hacia allá. Obviamente eso conviene. Y en el caso del P sub Y, me va a explicar por qué, por ejemplo, existe una fuerza normal. Porque el P sub Y tiene que equilibrarse con esa fuerza de reacción. En este caso, la normal debería ser igual a la componente P sub Y, en términos de tamaño. Y ahí tenemos dos fuerzas que descomponen el peso, pero que en vez de nombrar el peso tal cual está, pongo dos que me convienen y no uno que no me sirve. ¿Se entiende o no? ¿Ahora sí? ¿Mejor o no, chiquillos, chiquillas? ¿Los demás, los que tenían ahí algún reparo, alguna cosa? ¿Sí? Ya, yo me quedo más o menos tranquilo con esto. Insisto, este va a ser un ejercicio, este va a ser el final, ¿eh? Nos queda muy poquito tiempo. Entonces, ya, tenemos eso. Como se puede notar, de alguna manera tenemos el ángulo alfa repetido ahí. Eso siempre va a ser así. Cuidado con esta clase de cosas, porque el alfa van a tener que saber identificarlo. Aquí está dado, pero en algunos ejercicios les recomiendo mucho leer el Chaum, ¿ya? Que están los ejercicios resueltos, ¿ya? Vean el Chaum y ahí les va a mostrar el cómo entender el ángulo. Ese ángulo va a ser un problema, sobre todo con los ejercicios ahora que vienen, ¿ya? Así que les digo, pónganle ojo al ángulo, ¿ya? Bueno, tenemos todas las fuerzas y entendemos que el roce va a ir hacia atrás, porque obviamente si el peso va hacia la izquierda diagonal para abajo, el roce, tiene que haber un roce hacia el otro lado para que se mantenga detenido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar, voy a dibujar acá la normal, vamos a pensar que vamos a sumar las fuerzas en X y vamos a sumar las fuerzas en Y. Y les pido por favor aquí un comentario a través del chat. ¿Cuánto deberían dar las fuerzas o la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y si este cuerpo se encuentra detenido? Perfecto. ¿Ya? Con eso me quedo súper tranquilo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Voy a dibujar el peso aquí. Eso es alfa. Aquí está alfa, aquí está el peso. ¿Ya? Tenemos ya prácticamente nuestro diagrama, comillas, listo. Entonces, si sumamos las fuerzas en X, voy a ponerlo así. La fuerza en X va a ser menos P de X, o la componente del peso en X, y le pongo negativo porque va hacia la izquierda de las X, más la fuerza de roce. Y eso tiene que ser igual a 0. En cambio, en el eje de las Y, la normal es positiva y el peso en el eje de las Y es negativo. O sea, si lo quieren ver así, es como sumar menos PI. Voy a ponerle eso. Ahí. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende esa última anotación que acabo de escribir? Lo que estoy haciendo es sumar todas las fuerzas en el eje de las X, sumar todas las fuerzas en el eje de las Y y dar por entendido que obviamente como está quieto, suman 0. ¿Ya? Perfecto. El verdadero problema, ¿dónde está? El verdadero problema está en lo siguiente. Dice, determina el valor del coeficiente de roce estático. Tenemos la masa, tenemos la aceleración, o sea, perdón, tenemos el ángulo. El problema está en que no tenemos ni el P sub X ni el P sub Y. Pero, como no tenemos eso, sí tenemos la trigonometría. Porque el P sub X es el cateto opuesto al ángulo y el P sub Y es el cateto adyacente al ángulo. Entonces, yo podría reescribir estas ecuaciones de la siguiente forma. Lo podría poner algo así. Esto es igual a menos
el peso, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, por el seno del ángulo alfa, más el roce, y de hecho el roce vamos a ocupar al tiro la ecuación que nos dieron en la diapo, que es el coeficiente de roce por la fuerza normal, y eso es igual a 0. Y en el otro caso, nosotros tenemos lo siguiente. La normal menos P sub i, que en este caso es P por el coseno del ángulo alfa. Y eso es igual a 0. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende o no? Tenemos un sí. Yes, perfecto. Veo que ya se están manejando un poco mejor con la trigonometría, porque esto ya habría sido un poco más difícil si es que no hubiésemos pasado por eso, ¿cierto? Perfecto. Y entonces, fíjense en esto. De esta ecuación de acá, bueno, claramente podemos sacar la normal. Y el peso, por definición, sabemos que es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, la normal en este caso sería el peso, lo voy a tirar para el otro lado, pasa positivo, la masa por G por el coseno del ángulo alfa, y eso es lo mismo que 5,7 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, todas las unidades como corresponde, ya en el sistema internacional, por el coseno de 35 grados. Cuidado con los radianes aquí, ¿eh? Ojo con los radianes. Ya. Y no sé cuánto da esto. Si me pueden ayudar, por favor. 57 por 9,8 por coseno 35, ¿cuánto les da? O sea, perdón, 5,7 por 9,8. Los signos los maté porque este pasó para el otro lado, Francisco. Y este pasó a positivo. Entonces la normal me quedó más algo. 45,76. Me suena un buen número porque de hecho... Sí, perfecto. Ya, entonces me da 45,76 y esto es una fuerza, así que son newtons. Cuidado con el tema de la normal. Yo en general llamo la normal F sub n, ¿eh? Pero como está en el problema como n, lo dejé igual. Pero no confundir, cuidado con eso. Ya, voy a borrar el diagrama y si se fijan, esa normal la podemos introducir en este problema. Aquí, arribita. ¿Se fijan? Entonces, de lo que nos da de la ecuación original, de la menos P seno de algo, voy a ponerlo así. Menos mg, que es el peso, por el seno del ángulo alfa, más mu por la normal, tiene que ser igual a 0. Es decir, mu tendría que ser, voy a tirar este para allá, me va a quedar mg seno de alfa partido por el valor de la normal. Todo esto en intensidades, ¿eh? En términos de intensidades. Eso. Y calculemos. Esto es la masa, 5,7 por 9,8 por seno de 35, que debería ser más o menos un medio, así que vamos a ver qué tal anda. Así que esto es como 5 por 5, 25, 6 por 5, 30. Son como 30 dividido en la normal. Y esto en 45,76. ¿Cuánto les da eso, chiquillos, chiquillas? Bueno, según yo, así como... Ah, porque el coseno, acuérdate que acá el coseno tenía que ver con el cateto opuesto de P sub X. Es el opuesto a alfa. O perdón, seno. Y el coseno porque es el P sub I. El P sub I es el adyacente. ¿Cachai? (0,7). Así voy a hacer el cálculo mental rápido porque esto es como 6, esto es 10, son 60, el seno de 35 es más o menos un medio, es como 30, y 30 dividido en 45 es como 3 dividido en 4, es como 0,7. 7. ¿Sí? ¿Está bien? Así que estamos muy bien.
¿Por qué negativo? ¿Qué cosa es negativo? ¿El menos mg? Ángel. En este punto de acá. Es menos mg porque era menos p seno de alfa. Y el menos p seno de alfa venía del peso en x, que apuntaba hacia la izquierda. Que era este de acá. ¿Sí? Y el roce apuntaba hacia la derecha, que era positivo. ¿Sí? Y nos dio 0,7. Yo no he visto el resultado, así que veamos qué tal. ¡Tarán! Y nos dio, pero perfecto. 0,7. Perfecto. Chiquillos, chiquillas, quedamos cortitos de tiempo. Me tomé 3 minutos más de lo normal, obviamente por el tema de quedar corto con la clase, pero quiero saber si es que con estos dos, y bueno, obviamente en este último ejercicio, ¿cómo estamos? ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Comprender. No saber, no es lo mismo. ¿Ya? Acuérdense el tío Confucio. ¿Por qué usé coseno? ¿Ya? Acá no nos sacamos el R porque lo obtuvimos desde aquí. Nos pedían el coeficiente de roce. Y el roce es mu por n. ¿Cachai? Que está aquí. Y el por qué usé coseno, no olvidar por favor lo siguiente, que el coseno nace a causa de que el peso lo descompusimos así. Acá y acá. Y este es el alfa. Fíjense que el adyacente es este lado de acá. Y ese sería mg, o el peso, coseno del ángulo. ¿Cachai? Entonces, obviamente en el eje de las IES iba a aparecer el coseno. Sacamos implícitamente el roce, pero no lo ocupamos porque nos piden solamente el coeficiente. Chiquillos, chiquillas, ¿se entendía entonces o no? ¿Sí o no? Para poder despedirnos ya. Profe, ¿eso no queda con unidad de medida? No, de hecho eso es interesante. Buena pregunta, porque acuérdate que el mu, mira, si uno calcula el roce, voy a ponerlo aquí, la fuerza de roce es mu por la normal, y la normal ya tiene dentro el newton. Entonces el mu tiene que ser adimensional. Buena pregunta. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Gracias a ti. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, creo que estamos. Voy a dejar de compartir. ¿Más dudas parece? Fue intenso, pero bueno, creo que es necesario. Ya. Bueno, por cualquier cosita les pido que por favor también se puedan poner en contacto con la Cata y con Luis en el caso de, para poder hacer las consultas, si es que necesitan algo un poco más directo. Si no, también se encuentra el formulario de consultas, pero bueno, como la Cata y Luis son nuestros ayudantes, escucha, de repente pueden tener un feedback más rápido con ellos que en la misma planilla. ¿Ya? Y bueno, obviamente si la Cata y Luis están ahí como dispuestos, pero en realidad nos pueden ayudar harto. ¿En qué libro se encuentra esta materia? En realidad en todos. Pero yo te sugiero que el Chaum es un excelente libro y tiene todo hecho. Ahí. Y eso lo tiene, acuérdense, el chico Caja, que supongo que ya es famoso. ¿Ya? Mira, no la había visto, el Daniel y la Ignacia, que no había podido, como que no salían todos en la cámara que tenía. Pero bueno, ya, un gusto verlos, chiquillos, chiquillas. Sí, pues de formación cerebral, por supuesto, si de eso se trata, pues. La mente plástica, por supuesto. Sí, pues, sí. No, pero es un muy buen libro, búsquenlo ahí. Y si tienen muchas dudas, revisen el Sierra Semansky, ¿ya? El Sierra Semansky son muy, muy buen libro. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces me despido. Ya,
quedo al debe con el tercer ejercicio, así que se los voy a grabar y se los subo a la plataforma. ¿Ya? Eso es mi compromiso ahora. ¿Ya? Voy a dejar de grabar